El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al versículo 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Después de haber hecho una pausa en nuestra exposición de Juan la semana pasada, he decidido regresar a nuestra predicación expositiva de Juan. Ciertamente, estuve considerando durante la semana si no era necesario continuar con la pausa y seguir hablando a la iglesia palabras de consolación respecto al tema que estamos viviendo. Fui tentado a seguir la pausa para transmitir otras verdades que seguramente serían de aliento en este tiempo. Pero meditando sobre el texto que nos tocaba considerar, versículo 2 de Juan 15, realmente me di cuenta que no tenía que elegir entre continuar la predicación expositiva de Juan y traer consolación y dirección a la iglesia respecto a las circunstancias que estamos experimentando. Realmente el versículo 2 es de suma consolación e instrucción para la iglesia, y una muy importante, y una de mucha importancia. En medio de esta crisis, estoy viendo en los medios sociales, en el YouTube, en el internet y demás, que la mayoría de nuestros comentarios hacia el público se están enfocando en consolación a la iglesia. Consolación, consolación, consolación. Y está bien. Y lo pretendo hacer yo mismo para nuestra amada iglesia aquí. No obstante, no debemos perder de vista que esta crisis que ha venido no solo tiene el propósito de darnos consolación. Hermanos, ¿las pruebas son para consolarnos? Sí, absolutamente. Dios nos manda las pruebas para que gocemos más consolación. Entonces, ¿debemos predicar de consolación cuando hay crisis? Sí, absolutamente. Pero hermanos, las tribulaciones, las crisis, las pruebas no solo tienen el propósito de darnos grande consolación en medio de la dificultad, tienen propósitos también de limpiarnos. Tienen propósitos también de purificarnos, de mostrarnos nuestros pecados, de manifestarnos nuestras fallas, de mostrar nuestra pecaminosidad. Y es realmente lo que yo creo que este texto trae delante de nosotros. Y muy oportuno, porque está bien que esté explotado el internet de consolación. Está bien que esté explotado de consolación, pero también necesitamos que alguien nos haga ver, la palabra nos haga ver, que esto no solo es para hablar de consolación, es también para que examinemos nuestros corazones. Así que es por eso que he decidido continuar con Juan 15, versículo 2. Puede ser que en una semana, 2 semanas, tenga que volver a hacer una pausa en Juan 2 y hablar sobre algo sumamente importante que esté aconteciendo, que tenga que interrumpir. No obstante, mi plan es continuar y veamos dónde somos interrumpidos. Recordemos el contexto de nuestro texto. Nuestro Señor está dando su último sermón o su última predicación a sus amados discípulos. Como buen pastor,
se detiene para consolar a sus amadas ovejas en medio de la angustia. Recuerden, hermanos, todo esto comenzó en Juan 14:1. De hecho, un poco arriba, cuando Él les dice: ahora, hijitos, ya me voy de ustedes. Y entonces el Señor ve a sus discípulos y los ve turbados y les exhorta y dice: no se turbe vuestro corazón, no estén turbados. Ese es el contexto en el cual estamos. Nuestro Señor se está dando el tiempo de consolar a su manada atribulada, hermanos. ¿No es muy parecido a nuestras circunstancias actuales? Jesús les dice: esté tranquilo su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque el Padre los va a recibir. Porque hay muchas moradas. El Padre tiene moradas para ustedes. Oh, hermano, toma esto no solo como un resumen de los textos, sermones pasados. Toma esto como una forma de consolación en este momento para tu corazón. Dice: no estén turbados en su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay moradas para ustedes. Además, yo me voy a preparar el camino. No estén tristes porque me voy. No hay razón de estar turbados, porque yo voy a prepararles el camino. Yo voy a derramar mi sangre para que ustedes y yo estemos unidos para siempre. Ustedes saben el camino. Estén alentados, no estén tristes. No es que estén en incógnita de cómo llegar al Padre. Lo saben. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes ya pueden conocer al Padre al conocerme a mí. Además, les dejo mi poder, porque lo van a necesitar en medio de la tribulación. Pero ustedes van a clamar al Padre y yo voy a contestar. Oh, hermanos, este tiempo de crisis es tiempo de oración, porque se nos ha prometido que el Padre contestará las oraciones de su pueblo. Además, enviará al Espíritu para que en medio de la tribulación, el Espíritu de adopción, el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, traiga gran consolación. Estas son todas las verdades que hemos considerado por un largo tiempo de 9 sermones quizá. Y es en medio de este mensaje que nuestro Señor habla respecto a la vid. Él es la vid. Ahí introduce, hermanos, su propósito sigue siendo consolación. ¿Por qué? Porque estar unidos a la vid es gozar de su vida. Él les dice: mis amados, aunque yo me voy, al estar unidos ustedes a mí por la fe, ustedes seguirán viviendo. No teman. Yo me separo, pero nosotros estamos unidos a tal forma que mi vida les es dada. Mi gozo, mi paz, mi comunión con Dios, todo les es dado de mi mano. La única forma, aprendemos de aquí, la única forma de poder tener paz en medio de un mundo en caos es estando en unión con Cristo. Es estando unidos a la vid. Mira qué gloria. Si tú estás unido a la vid, gozas de paz con Dios, gozas de comunión con Dios. Ya no eres su enemigo, hermano. Ya no está enemistado contigo. Ya no tiene ira reservada para ti. Si estás en unión con Cristo, Él todo lo recibió y por lo tanto tú ya no pereces en tal circunstancias. Por eso es tan importante que examines. Hoy es día no solo de oración, hoy es día de examinación. Debes examinar si en verdad estás en Cristo, porque no hay nada más hermoso en este mundo que estar unido a Cristo, porque aun cuando padezco estoy unido a la vida, aun cuando sufro tengo comunión con Dios, aun cuando padezco puedo gozar de la vida eterna con Cristo. Pero si no estás en Cristo, no tienes esperanza ni en este mundo ni en el venidero. Muchos pensaban que podían gozarse en este mundo. Muchos pensaban que tenían todo asegurado. ¿Y qué importa que no tenga paz con Dios en el futuro? Mientras ahora disfrute de la vida, todo está bien.
Pero ahora Dios les ha demostrado a todos los que se jactaban en su propia vida que así se las puede quitar. En un momento puede traer abajo todo nuestro Señor. Así que ni en esta vida tienes esperanza, ni en la venidera. Oh, examina si en verdad estás en Cristo. Examina si tu fruto es congruente con tus palabras. Examina si tu vida no solo es una que habla de que tiene perdón de Dios, sino demuestra la santidad de corazón, el deseo de obedecer a Dios, el amor a los hermanos. Si no, mi amado amigo, estás en gran peligro. No importa que digas que estás en Cristo. Si no estás verdaderamente unido a Él y no hay fruto de santidad en tu vida, teme y preocúpate, porque estás en riesgo. Y hoy Dios te ha demostrado que tu vida está en sus manos. Y como una bola de boliche, estás sobre una telaraña que en cualquier momento se rompe y caes. ¿Sabes por qué ha venido esto a tu vida? Esta crisis que estamos experimentando. No es para hacerte ver que tu vida puede ser vulnerable. No pienses eso. Esta crisis no ha hecho tu vida más vulnerable. No lo creas así. ¿Sabes por qué ha venido esto? Para hacerte ver que tu vida siempre ha sido vulnerable. Tu vida está en tus manos del juez. ¿Qué temor? Si no estás en Cristo, ¿qué temor? Oh, yo te ruego a ti, pecador, tú que no estás en Cristo, tú que no estás seguro de tener su perdón, tú que evidencias que en ti no hay vida nueva. Yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, reconcíliate con Dios por medio de la cruz. Reconcíliate con Él. Pídele al Padre perdón de tus pecados. Confía en Jesucristo como el único medio de Salvador. Oh, no confíes en decisiones del pasado. Oh, no confíes en tus emociones. Está seguro si estás en Cristo. Si no, ¿qué temor? Porque el que no da fruto, dice, lo quitará y lo echará al fuego para que arda. Entonces, ¿tengo que dar fruto para salvarme? No. El fruto es la evidencia que estás en la vid. Eso es lo que me encanta de esta ilustración. Es tan clara, de esta metáfora, es tan clara. El pámpano no se vuelve parte de la vid por dar fruto, ¿verdad? No es que primero el pámpano está solito, está corriendo solito. Si das fruto, te uno a la vid. No. El pámpano solo va a dar fruto si está pegado. Aquellos que ya tienen vida, aquellos que ya tienen el perdón de pecados, gozan del Espíritu Santo y por lo tanto dan fruto. Si tú no das fruto, es porque no estás en la vid. ¿Y qué hace Dios con estos? Los quita de la vid, los arranca y los echa al fuego para que ardan. Amigo, considera esta situación para el bienestar de tu alma. Lo más preocupante no es que te puedas morir de una enfermedad. Lo más preocupante es que te puedas morir de una enfermedad sin haber estado en paz con Cristo. Porque ¿de qué te sirve? ¿De qué te serviría aún vivir y superar esta enfermedad por 80 años y no estar aún en Cristo? De nada. Pero, ¿qué aprende la iglesia de este texto? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esta imagen se vuelve muy importante. Hermanos, no solo para darnos consolación, ya hablé un poco de la consolación que nos da. ¿No es verdad? Al estar unidos a Él, hermanos, nada nos podrá separar del amor de Dios. Consuélate en eso.
¿Quieres saber cuán seguro estás con el Padre? Piensa en esto. Tan seguro como que estás unido a Cristo. Y el Padre no echa fuera a Cristo. Por lo tanto, no te echa fuera ni a ti ni a mí, mi amado hermano. Porque en Él estamos seguros, en Él tenemos vida. Pero este pasaje de la vid no solo nos da gran consolación de la seguridad que tenemos en el amor del Padre al estar unidos a Cristo por el Espíritu Santo. Esto también nos da instrucción. Instrucción. Si Jesús es la vid, escuchen, si Jesús es la vid y esta vid está viva, el cristiano dará fruto. Esto no puede ser de otra manera. ¿Cuáles son las dos posibles razones por las cuales un pámpano no puede dar fruto? Uno, la vid está muerta. Si el pámpano está pegado, pero la vid está muerta, no va a dar fruto. La otra opción es que el pámpano sea falso. La opción uno es imposible, pues Cristo vive, ha resucitado. Está a la diestra del Padre y por el Espíritu el cristiano vive con Cristo. Pero además, al haber sido verdaderamente transformados y unidos a Él, nosotros participamos de verdadera vida. Todo pámpano que no lleva fruto, por lo tanto, es un falso cristiano. Ahora, a la luz de nuestra metáfora de Juan 15, debemos ver que nuestro Señor no solo desea que el cristiano lleve fruto. Nuestro Señor desea que el cristiano lleve mucho fruto. Esto me parece muy interesante. Vayan conmigo a algunos versículos de Juan 15, versículo 2. Segunda parte del versículo 2. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No solo para que lleve el fruto con el que inició, sino que lleve más fruto. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios no solo está preocupado de sus discípulos que lleven algo de fruto, un poco de fruto, sino que lleven verdadero fruto, mucho fruto y abundante. Es por eso que alguien correctamente dijo, Dios está más preocupado de nuestra santidad de lo que nosotros estamos de nuestra santidad. Y véanlo aquí. Tan preocupado está Dios de nuestra santidad que Él nos limpia para que demos más fruto. Jesús dice que para dar mucho fruto, ¿qué es necesario, hermanos? Permanecer en Él. Pero antes de llegar a la instrucción que tenemos aquí en cuanto a cómo permanecer en Cristo para dar mucho fruto, en este sermón me gustaría enfocarme en lo que el Padre hace para que nosotros demos mucho fruto. Es cierto, como cristianos damos fruto. Pero también es cierto que muchas veces, por diferentes causas, podemos no poder estar dando el fruto que debemos o que deseamos o que debemos y volvernos un tanto infructíferos en nuestra vida. Consideremos entonces, en primer lugar, para que llevéis más fruto. Este texto es claro. La voluntad de Dios es que demos mucho fruto. Y de hecho, es su voluntad que éste sea abundante, verdadero fruto. El texto no puede ser interpretado de otra forma, hermano. He escuchado a algunos cristianos decir, es que Dios quiere de mí que yo lleve poco fruto. Hermanos, lo he escuchado. Se empiezan a comparar y los exhortan por algo. Les exhortan, a lo mejor el pastor o un diácono o un miembro en la iglesia le exhorta y le dice, hermano, te veo que estás caminando sin fruto en tu vida, no hay ese fruto. Y ellos contestan, no, es que Dios quiere que yo lleve poco. A mí Dios me puso para que lleve poco, a Él le puso para que lleve mucho, pero a mí poco, yo soy de los de poco. Bueno, entonces tú eres de otro tipo de pámpanos, porque aquí dice que la voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto. ¿Quién es? Todo el pámpano. ¿Y quién es un pámpano? Todo cristiano.
como vimos semanas atrás, ¿qué implica dar buen fruto? Hermanos, ¿qué es buen fruto? ¿Buen fruto es ganar 1000 almas en un día? No, no corramos en el error, no incurramos en el error de interpretar fruto como a nosotros se nos antoja. Interpretemos fruto a la luz del contexto. ¿Qué es dar fruto? En primer lugar, guardar los mandamientos. Este es el fruto, hermanos. Hermanos, antes de estar en Cristo, antes de estar experimentando la vida en Cristo, nosotros éramos violadores de la ley por todos lados. ¿Sí? Desde el primero hasta el 10º mandamiento, nosotros irrumpíamos su ley. Nosotros la quebrantábamos. Nosotros escuchábamos de ídolos y ya sea que postrándonos físicamente o en el corazón, nos rendíamos a las riquezas, nos rendíamos a la vanagloria, nos rendíamos a la mundanalidad, nos rendíamos al pecado sexual. Deshonrábamos, mentíamos, codiciábamos. Pero ahora al estar en Cristo, nosotros damos bueno y verdadero fruto. ¿Cuál? Obedecer la ley de Dios. Hermanos, ese es buen fruto. Por eso nuestro Señor pone tanto énfasis en Mateo 5, versículo 17, cuando dice que todo aquel que enseñare a quebrantar un mandamiento muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Vean conmigo el versículo, desde el versículo 17 de Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿por qué les llaman así? ¿Hay mandamientos muy pequeños y mandamientos muy grandes? No, está usando la forma farisaica de referirse a algunos mandamientos, porque los mandamientos públicos los fariseos decían, sí, esos son los grandes, pero estos que nadie ve, mira, esos hay más oportunidad de quebrantarlos. Él dice, bueno, aún si tú eres de los que dice que este mandamiento es muy pequeño y se puede quebrantar, muy pequeño serás llamado en el reino de los cielos. Y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano, tú llevas fruto a Dios cuando le adoras en tu corazón de verdad. Oh, qué hermoso fruto. Dice la Escritura, fruto de labios que confiesen su nombre. Amado hermano, en lo íntimo de tu hogar, cuando te levantas con ese gran esfuerzo de obedecer el despertador y llevas tu mente y tu corazón a considerar a Dios para contemplar su hermosura y prorrumpes en alabanza glorificándole, tú das fruto a Dios, hermano. Cuando vienes a la iglesia del Señor para alabar con la iglesia, con un corazón preparado y dispuesto, hermano, ese es fruto. Esas son nuestras ofrendas de alabanza a Dios. Cuando te dedicas a arrancar los ídolos, porque es cierto, ya hemos sido arrancados de nuestros ídolos, pero aún así Dios nos sigue limpiando, porque en ocasión, de tiempo en tiempo, como la mala hierba se vuelve a aparecer, y hay que estar cortando, y hay que estar trabajando. Hermano, cuando intentas mantener tu corazón limpio, tus ojos puros, tu boca sujeta, tu corazón tranquilo, cuando intentas someter ese carácter difícil, eso es fruto para Dios. Esas son cosas que agradan al Padre. Dios se complace en todo eso. Dios se complace en que guardemos el día del Señor con todo nuestro corazón. Que hagamos a nuestro prójimo a bien. Hermano, cuando ayudamos a nuestro prójimo, es fruto para Él. Todo esto es fruto agradable a Dios. En nuestro contexto, no solo los mandamientos son el fruto que Dios espera. Además, el amar a nuestro prójimo es fruto que le agrada. Oh, hermanos, ¿saben cuánto le agrada a Dios el fruto? Tanto que Él dice que cuando servimos a nuestros hermanos es como si lo hacemos a Él. Por eso dice en Hebreos
si no me equivoco, el capítulo 6, versículo 10, porque dice, ustedes han mostrado el amor que tienen a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hemos mostrado el amor a Dios? Sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Sirviendo a los santos y sirviéndole aún. Escuchen Mateo 25 para intentar poner el peso del amor a los hermanos que debemos tener y cómo ese es el fruto y la manifestación de un verdadero converso. Leía en la mañana en un autor una frase semejante a esta: aquel que carece del amor a su hermano no es sino un falso pámpano que está cerca de la vid. Miren lo que dice Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hace 3, 4 semanas, no me acuerdo, estando en el centro, predicando en las calles, me puse a platicar con el famoso católico con el que constantemente lidiamos ahí. Y él sacó este texto a la mesa. Y él dijo: mira, tu salvación se va a determinar por tus obras. Y se sorprendió de la contestación. Yo le dije: sí. Y él se asustó. Dijo: ¿no estoy hablando con los que dicen que no? Le dije: sí, pero lo que tú tienes que entender es esto. Las obras no son la base de nuestra justificación. Las buenas obras, el amor a los hermanos no son el mérito de nuestra justificación. Las buenas obras saldrán al final como evidencia de los que verdaderamente habían sido perdonados. Las obras serán la evidencia. Pero nosotros no nos ganamos el perdón por las obras. Un corazón regenerado amará a su hermano regenerado. Un corazón transformado amará a los suyos. Hermanos, cuando servimos a nuestros hermanos, cuando convivimos con ellos, cuando les servimos a través de todos los ministerios que tenemos en la iglesia, cuando ayudamos a la iglesia en medio de necesidad, cuando visitamos a los hermanos, cuando nos alentamos y alentamos a aquellos de poco ánimo, cuando ayudamos a los hermanos en pobreza, Dios se complace, hermano. Eso es buen fruto. Eso es buen fruto. Y estoy seguro que el Señor, ese es un área que quiere trabajar en nosotros en estos días que se acercan. Porque es muy fácil decir al hermano te amo cuando hay estabilidad en el mundo y en la iglesia. Pero cuando empieza a haber falta de estabilidad en la iglesia, me refiero a donde miembros en la iglesia empiezan a padecer económicamente, empiezan a sufrir, el Señor nos va a dar una oportunidad de sacar lo que verdaderamente hay en el corazón o de purificarnos y limpiarnos para poder servir a nuestros hermanos. Ahora, eso es solo lo que nuestro texto nos habla respecto al fruto, hermanos, pero podríamos avanzar un poco más para hablar de fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Hermanos, que confesemos su nombre, eso es fruto. Que las madres instruyan a los niños en el camino del Señor, eso es fruto. Que el padre instruya a su familia en la palabra, eso es fruto. Que el padre muestre un carácter amoroso y paciente, eso es fruto, hermanos. Y eso es fruto que debemos buscar dar. Ahora, hoy me voy a quedar corto porque no voy a abundar mucho en nuestra responsabilidad de cómo es que podemos dar todo este fruto agradable a Dios. La respuesta será por medio de permanecer en Cristo, y en eso nos ocuparemos la próxima semana. Pero ahora, hermanos, ahora al menos tengamos en nuestra mente que este es fruto agradable, que luchar por esto es algo que le agrada a Dios, mi amado hermano.
Hermanos, luchemos por quitarnos la cosmovisión de Roma, de que solo es el pastor y otros cuantos hombres que pueden servir a Dios todo el tiempo. No, mira esto. El esfuerzo en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, con tu familia, en tu trabajo, donde quiera que estés, puedes estar levantando fruto al Padre constantemente, poniendo las ofrendas delante de Él, diciendo: Padre, tú mereces gloria y tú mereces honra. Aquí está el fruto de paciencia que me has dado para con mis hijos. Aquí está el fruto de enseñanza que me has dado, la disciplina para alimentar a mi familia. Aquí está el fruto de amor que me has dado para soportar a mi esposo o esposa, depende del caso. Aquí está este fruto para ti, Padre. Glorifícate en esto. Aquí está el fruto de confesarte públicamente a los hombres como mi Salvador. Me ha costado, he temblado, pero Padre, es fruto a tu nombre. La obediencia de los hijos a los padres. Esa obediencia que no anda preguntando ¿y por qué? Sino una obediencia entregada. Eso es fruto, hermano cristiano joven. Tu servicio a tu prójimo, tu vida honrada, tu honestidad, son frutos que agradan a Dios. Es cierto, aparte de todo ese fruto que todo cristiano debe dar, hermanos, hasta el momento, todo el fruto que he hablado es lo que el cristiano, todos los cristianos deben dar. Pero además de eso, tenemos dones particulares que Dios ha dado a cada uno, que Dios va a pedir cuentas además de eso. O sea, Dios quiere fruto de eso. Es cierto, no a todos Dios les va a pedir cuenta de cómo ejercieron el obispado, el pastorado. No a todos. No a todos les va a pedir cuentas de cómo ejercieron el diaconado, porque Él ha dado dones a algunos y ellos tienen que dar fruto de esos dones. Pero hermano, estoy seguro que a ti te ha dado otro tipo de dones. Otro tipo de dones. Dios quiere que de esos dones demos fruto a su nombre. Acompáñenme a Juan 15, nuevamente. Juan 15, versículo 2. De la parte B en adelante, y todo aquel que lleva fruto. Ok, ya hemos visto qué fruto, ¿sí? Todo aquel que lleva fruto. Señor, ¿a qué te refieres con fruto? Ya vimos los mandamientos, el amor a los hermanos, principios generales y dones particulares. Esos son los frutos que el cristiano se supone debe dar. Ahora consideremos la segunda parte de nuestro texto. Los limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Habiendo considerado lo que significa la voluntad del Padre respecto al mucho fruto que espera de los cristianos, ahora consideremos el medio por el cual el Padre hará que sus discípulos den mucho fruto. Dice que el Padre los limpiará para que den más fruto. El Padre los limpiará para que den más fruto. Hermanos, es verdad que cuando he hablado del fruto, quizá por la gracia del Señor, el Espíritu Santo ha traído a nuestras mentes esta mañana de decir: Señor, sí, me acuerdo de ese fruto. Gracias porque he podido levantar ese fruto. Señor, sí, me acuerdo de ese fruto. Me acuerdo también de ese fruto. Sí, Señor, veo esos frutos en mi vida. Déjame darlos más. Eso es la mente del corazón del cristiano. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que por diversas razones puede haber fruto que no estamos dando. Miren, puede ser que estamos caminando nuestra vida cristiana bien, fuerte, disciplinado, pero que todavía podemos dar más fruto y el Señor nos va a limpiar de una forma para que demos más. Pero puede haber otras circunstancias y la mayoría de las veces son estas nuestras circunstancias. Lo que quiero decir es esto. Podemos ser un tipo de Job, ¿sí? Vamos caminando bien, dice que era un varón justo, pero fue puesto en ciertas pruebas para pulirlo más y que diese fruto mucho más abundante. O podemos estar en unas circunstancias diferentes que Dios nos tiene que limpiar para santificarnos. Por ejemplo,
Podemos estar como cristianos afanados en las cosas de este mundo. Y Dios nos tiene que limpiar de ciertas formas para quitarnos los afanes. Y entonces demos más fruto. Un corazón afanado en el mundo no va a dar fruto. Su mente está en el mundo, su fuerza está en el mundo, sus recursos están en el mundo. Un hombre o una mujer afanada así no dará fruto. Puede haber egoísmo en nuestros corazones y Dios tiene que limpiar ese egoísmo. Mundanalidad. Empezamos a tragarnos las ideas del mundo y no nos estamos dando cuenta. Y estamos pensando que no, yo soy un buen cristiano. Pero no nos estamos dando cuenta que nos estamos contaminando, que nos estamos empezando a convertir conforme al mundo. Quizá estamos experimentando excesiva comodidad. Hermanos, yo no estoy en contra de la comodidad. Y como dijo un hermano una vez, si puedo llegar a una casa cuando voy a predicar a una iglesia y quedarme a dormir en una casa que tiene colchón, ¿por qué debería dormir en el suelo si hay un colchón? No estoy en contra de la comodidad, pero como cristianos en el siglo XXI corremos el grande riesgo de excesiva comodidad. Cuando la comodidad nos empieza a estorbar para dar mucho fruto, hermanos. Para dar mucho fruto. Recuerda, Dios no solo quiere un poquito de fruto del cristiano, Él quiere mucho fruto, hermanos. Y hay razón para dar mucho fruto, porque Cristo está vivo, ha resucitado y el Espíritu, hermanos, nos empodera para que demos mucho fruto. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Toma poder de Él para que des mucho fruto en el lugar que te ha tocado. ¿Qué otra cosa puede haber en nuestro pámpano, nosotros el cristiano, el pámpano, que le esté interrumpiendo dar fruto? Afanes del mundo, egoísmo del corazón, mundanalidad, comodidad, ¿qué más? Pecado. Pecado. El cristiano puede estar siendo seducido en el pecado, lo cual lo hace infructuoso. Corazón pusilánime o apático. ¿Cuánto de la vida cristiana o cuántos en la vida cristiana no hemos pasado por estas etapas en nuestra vida? Un corazón pusilánime, un corazón apático a la vida cristiana, a esos del cual el autor de Hebreos tiene que decir, sacudan las rodillas, por favor, y pónganse en pie y a trabajar. Ambición, dinero. ¿Qué más? ¿Qué hay en tu vida que te está estorbando de dar mucho fruto? ¿Qué de estas cosas que he mencionado describen la situación de tu corazón en estos momentos? ¿O hay quizá más circunstancias? El entretenimiento de este mundo. Oh, cuán peligroso es. Cuán peligroso es. Que te tiene afanado. Las ambiciones y los ideales del mundo. ¿Qué te tiene atrapado a ti por el cual estás dando poco fruto a tu Señor? Dice que Él nos va a limpiar. Vean esto, vean el orden y la lógica de nuestro texto. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Todo aquel que es un verdadero pámpano va a dar fruto. Pero no solo Dios está interesado en que demos fruto, sino en que demos mucho. Y para que demos mucho fruto, Él nos limpiará. Entremos a esta última parte de nuestro texto. Nos limpiará. ¿Cómo nos limpia el Padre para que demos mucho fruto? Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de verdad nos santifica. No por nada nuestro amado Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, el cristiano es de todas estas circunstancias que nos hacen infructuosos por medio de la continua obra y ministerio del Espíritu Santo a través de la palabra. Así como Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos primicias de sus criaturas,
por la misma palabra que nos transformó el corazón, es por esa misma palabra que nos sigue lavando, hermanos, que nos sigue santificando. Lo mismo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, que por la palabra de verdad, Dios sigue limpiando a su esposa, que es la iglesia. Oh, hermanos, no hemos de despreciar nuestro tiempo diario en la palabra. Tu meditación en la palabra, hermanos. No tu lectura de checklist, hermanos. Todos corremos riesgo ahí, pero tu meditación de la palabra, intentar poner tu mente y corazón aquí e intentar meditarlo y decir, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿De qué me quieres limpiar? ¿De qué me quieres exhortar? ¿En qué me quieres consolar? Esa meditación, hermanos, no hemos de menospreciarla. Esta es un medio por el cual Dios sigue limpiando nuestro corazón. Lee el Salmo 119 para que te des cuenta de cómo la palabra nos limpia, hermanos, de cómo su santa ley nos empieza a hacer conforme a su voluntad. El salmista pide, Señor, déjame meditar en tus dichos para que yo los ame más. Purifícame a través de tu palabra para que yo sea cada vez más conforme a tu voluntad, pero principalmente a través de la palabra predicada, hermanos. Hermanos, principalmente a través de la palabra predicada, Dios limpia su iglesia. Y aquí es donde algunos se asombran y dicen, ¿cómo que principalmente a través de la predicación? ¿No es mejor, es principalmente a través de mi devoción particular? No, mi hermano. Es principalmente a través de la palabra predicada que tú serás limpiado, porque Dios ha dado un don o dones a los hombres para que estos mediten en la palabra y traigan el texto para limpiarnos de nuestras inmundicias. Todos siendo transformados de nuestras inmundicias, hermano. Por más de, no sé, vamos a poner un número sobrio. Por más de 1600, 1700 años, los cristianos no tenían Biblias en sus casas. Dios puso la predicación como el medio principal por el cual la iglesia es lavada, hermano. Mira, no te canses de venir al día del Señor. No te canses de venir, porque recuerda esto, estás siendo limpiado y limpiado y limpiado y limpiado a través de ella. Yo sé que quizá ya no recuerdas el primer sermón que se dio en este año, ni yo, tendría que revisar mis apuntes para hacerlo. Pero en todo este tiempo, hermano, has estado siendo transformado por el poder de la palabra. Dios ha estado madurando tu fe, fortaleciéndote, exhortándote, mostrando tus pecados, animándote para abandonarlos y demás. Así es como el Padre nos limpia y gracias sean dadas a Él por su misericordia y por su buena voluntad para transformarnos. Pero hermanos, hay otro medio por el cual nos limpia. Descubrámoslo a través del contexto de nuestro texto. ¿En qué momento están los discípulos? En el momento de prueba. ¿No es interesante? Discípulos, me voy, no estén turbados. Yo soy la vid verdadera, mi Padre los va a limpiar. Hermanos, hemos de reconocer que una de las formas comunes y constantes de Dios, por medio de la cual Él limpia a sus hijos, es por las pruebas, dificultades, por su santa providencia que nos viene súbitamente para transformarnos. Porque hermanos, tenemos que reconocer, a veces reconocemos que sí, que estamos afanados con las cosas del mundo, que sí, que tenemos egoísmo y no somos prestos para dar, que sí, que tenemos mundanalidad y que estoy teniendo ideales del mundo, que estoy excesivamente cómodo, que tengo pecado, que estoy apático y pusilánime, que tengo ambiciones mundanas. Pero a pesar de que muchas veces lo reconocemos y la palabra viene a nuestras vidas para exhortarnos, no obstante, muchas veces nos rehusamos a escuchar. Y es por eso que el Señor pone cualquier tipo de providencia para limpiarnos de todo ello. Abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1.
versículo 6. En lo cual os alegráis. ¿En qué os alegráis? Bueno, Pedro ha estado describiendo las promesas que tiene el cristiano, muy parecido a lo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que sois guardados por el poder de Dios para una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, o sea, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Las pruebas traen fuego a esta fe que necesita ser limpiada y purificada. Estas nos pueden demostrar, las pruebas nos pueden demostrar que mi confianza no está en Dios. Estas pueden demostrar que tengo demasiados afectos para las cosas del mundo. Estas me pueden demostrar que mi mente está demasiado en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Las pruebas nos ayudan a levantar los ojos al cielo, hermanos. Como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, las pruebas vienen a nuestra vida para seguir santificándonos y limpiándonos a fin de que demos gran fruto. Hay grandes pruebas, hermano. Hay grandes pruebas para nuestra vida, porque tanto nuestro Señor dijo que tenía que ser anunciado, hermanos, que a este mundo, al mundo venidero, entraremos con dificultad. Habrá pruebas, será difícil la llegada a Sion. Hermanos, tenemos que reconocer, la mayoría de los cristianos, no todos, porque ha habido cristianos que aún en la tranquilidad han estado sufriendo, pero digamos que un porcentaje de la iglesia del Señor del siglo XXI, por un tiempo, hermanos, estábamos muy alejados y no identificados con lo que significa el sufrimiento. Pero este ha venido para el bien de nuestras almas, para purificar nuestros corazones. Hermanos, estos no son lazos de castigo de Dios para sus enemigos. Estos son limpiezas de Dios para el corazón de sus hijos. Porque Dios nos ama, es que ha traído las pruebas. Hermano, ¿qué prueba estás pasando hoy? ¿Qué circunstancia en tu matrimonio? ¿Qué circunstancia en tu vida? ¿Qué circunstancia en tu trabajo? ¿Qué circunstancia, hermanos? Hoy no puedo decir que hay uno de nosotros que no está pasando una dificultad, porque todos hemos sido puestos en una crisis social. Todos estamos padeciendo cosas. Quizá algunos tenemos un pariente que está en una situación delicada. Algunos quizá la economía se nos ha puesto en un riesgo. El trabajo, la estabilidad social. Ahora tenemos temor aún de qué va a pasar con nuestro mundo, con nuestro país y nuestro estado, una vez la verdadera crisis empieza. Hermanos, esto ha venido para limpiar su iglesia. Dios está tratando con cada uno de nosotros, hermanos. Esto está despertando a algunos que tenían un pecado guardado a abandonarlo. Esto está mostrando a algunos que en esos planes había idolatría. Dios está mostrando a algunos, hermanos, cómo había excesiva mundanalidad en su caminar. Está mostrando a unos el riesgo de estar apático y pusilánime en la viña del Señor. Pero no solo va a limpiar a cada uno en particular, hermano, yo te animo a que examines tu corazón y que veas qué quiere limpiar Dios con esta crisis que ha traído. Pero además, hermano, no solo va a traer una limpieza particular, va a traer una limpieza, hermano, una limpieza eclesiástica. Los miembros de la iglesia, hermanos, seremos santificados como un cuerpo, hermano.
Es verdad, esto duele. La circunstancia en la cual estamos duele, hermano. Ya espero aquel día donde volveré a ver todos aquí. Esto no es fácil. Hay dolor, hay angustia y no sabemos a qué grado va a empeorar en cuanto a nuestra reunión de iglesia. No sabemos cómo va a ser, pero esta limpieza será para el bien de los miembros. Oh, cuánto espero, amado hermano, que no pasemos esta prueba y que no hayamos sido purificados por esto. Cuánto espero que tal cosa no nos acontezca. Los miembros de la iglesia aprenderán la importancia de buscar y no perder ni un día del Señor. Oh, hermanos. Hermanos. Dios está quitando la oportunidad de celebrar al día del Señor a los cristianos. ¿No es Dios quien lo ha mandado para llevarnos a arrepentirnos de todo corazón? Los miembros de la iglesia deberán considerar en este tiempo y ser limpiados de la importancia del evangelismo. Es cierto, debemos estar preocupados porque ahora nuestro mundo está en riesgo y muchos pueden morir. Pero hermanos, la necesidad del evangelismo no solo es necesaria ahora, sino siempre. Los miembros de la iglesia verán la importancia de practicar la adoración familiar. Si algo será necesario hoy en día, hermanos, será esta santa adoración en la familia. Los miembros de la iglesia aprenderán la importancia de la cena del Señor, de participar de la presencia real de Cristo en la iglesia, hermanos. Oh, seremos puestos a desear. Seremos puestos en una posición de anhelo. Dios lo ha traído. Dios quiere limpiar su iglesia. El Señor nos abrirá la oportunidad, hermanos, para servir a nuestro prójimo y servir a nuestros hermanos en necesidad. Él nos quiere limpiar de nuestro egoísmo. Sí, hermano, Él nos quiere limpiar de esa actitud que solemos tener de apretar lo más posible la cartera para la iglesia del Señor y los pobres en la iglesia. Él nos hará ver la importancia, hermanos, de servir a nuestra iglesia con lo que tenemos. Seremos movidos a apoyar a nuestros hermanos en estos tiempos difíciles. Y esto se nos ha abierto una puerta además para cumplir la gran comisión. Oh, hermano, ¿qué necesitamos en medio de esta crisis de COVID-19? ¿Qué necesitamos? ¿Ser consolados? Absolutamente sí. Oh, algo que es deleitoso hacer, traer el consuelo a la iglesia, traer gran aliento, traerles gran ánimo al pueblo de Dios. Oh, pero en este momento necesitamos saber que la mano de Dios se ha puesto sobre nosotros para limpiarnos, hermanos. Necesitamos ser limpiados como cristianos y como iglesia. Pero no nos desanimemos en esto. Más bien sepamos que Dios, a que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Esto no es para desanimarnos. Esto es para decirnos, miremos, hermanos, cuánto nos ama el Padre, que no nos deja continuar en nuestros pecados. Cuánto nos ama, que no nos deja seguir en nuestras fallas como iglesia, en nuestros errores como iglesia, sino que nos trae a la luz, hermanos, una providencia difícil para limpiarnos. Esto es su amor, esto es su fidelidad, hermano. Esto es la demostración de cuánto nos ama. ¿Qué te diré a ti, amigo? Tú dirás, entonces si yo no estoy en Cristo, esta es también la demostración de cuánto me ama Dios. No, esto es un anticipo. Esto es un anticipo de lo que te espera en el infierno si no te arrepientes. Y no es nada comparable con la ira venidera que está por manifestarse. Para ti esto no es una prueba. Para ti esto no es una disciplina de Dios, porque Dios solo disciplina a sus hijos.
para ti es una anticipación del juicio venidero. Oh, considera tu miserable condición si no estás en Cristo. Oh, considera tu endeble posición. Considera que necesitas un Salvador. Oh, amigo, sí, yo te digo, este es el juicio de Dios sobre tu cabeza y solo es una anticipación de lo que está por venir. Pero sabes, aún hoy en día, todavía este juicio sobre ti es misericordioso, amigo. Es misericordioso. ¿Por qué? Porque este juicio que te ha hecho ver tu debilidad, que te ha hecho ver lo frágil que eres, que te ha hecho ver tus pecados, que te ha hecho ver cómo todo se te derrumba en un momento, ha sido una misericordia para hacerte voltear a los cielos. Dios te ha quitado todo aquí, lo puede quitar en cualquier momento, para que pongas tu mirada en el único Salvador, para que pongas tu mirada en el único lugar que te puede dar paz. Esa es la cruz. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amigo, este juicio, esta crisis ha venido a ti para hacerte ver tu pecado, para hacerte ver que Dios está enemistado contigo. Pero esto en última instancia es para que dirijas tus ojos a los cielos, para que pongas mirada en el Salvador, para que consideres que hay un camino al Padre. ¿Te quieres reconciliar con Él? ¿Quieres el perdón de tus pecados? ¿Te das cuenta que le has ofendido? Oh, mira el glorioso madero, porque en ese madero nuestra paz fue conseguida, porque en ese precioso madero el Hijo recibió la ira, todos nuestros dolores, todas nuestras dolencias, toda la ira que el pueblo de Dios merece cayó sobre el amado Hijo. Y tú, pecador, si en verdad tienes tu corazón dolido por haber quebrantado la ley del Santo, puedes venir a Él y encontrar perdón. Muchos en estos días clamarán a Dios como en el tiempo de los jueces: líbranos, líbranos. El Señor en su misericordia vendrá y los librará y se apartará de ellos. Y ellos se volverán a apartar de Él para siempre. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Hombres que dicen: ya he entendido el juicio de Dios, me apartaré. Pero regresan. Oh, que no te pase lo mismo. Mira el precioso Calvario. ¿Quieres ver el amor de Dios? Tú dices: ¿dónde está? Está en la cruz. Ahí está el amor de Dios. Oh, contempla ese sufriente Salvador. Ese sufriente Salvador que ahora ha resucitado. Oh, y tiene las puertas del cielo abiertas. Aún hay lugar. Abiertas están para todo aquel que se quiera humillar, pidiendo perdón al Padre por todos sus pecados, confiando en Cristo como el único que ha hecho suficiente y posible nuestro perdón. Oh, amada iglesia del Señor, participemos de la santa cena que nos es presentada para recordar, mis amados hermanos, que en medio de esta crisis, que en medio del dolor, que en medio de la tribulación, que en medio de las pruebas, tenemos lo más valioso: a Cristo. Pero hay algo más hermoso que esto, hermanos. Cristo nos tiene a nosotros. Oh, Él nos tiene a nosotros. Hermanos, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, desnudez, frío, hambre, pestilencia, virus. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Hermanos, ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir nos podrá separar de su amor. Porque, hermanos, en Cristo el Padre nos ama. Aprovechemos esta oportunidad de crisis que ha venido ante nuestros rostros para purificar nuestras almas y para arrepentirnos de nuestros pecados y gozar de Él
dando más fruto.